absoluta seguridad de que es un ataque externo. No deja de ser una casualidad política no menor. És evident que pot ser una cortina de fum. Muy buenos días. Hay quien tiene bastante interés en dejar al CNI a los pies de los caballos y muy concretamente a los pies de un caballo alado llamado Pegasus. Sánchez no es el primer presidente espiado, pero lo sorprendente, y en eso no hay precedentes, es que el propio gobierno lo reconozca públicamente y que luego ahora, un año después del hackeo y en plena crisis con sus socios independentistas. ¿Casualidad, cortina de humo o fallo de seguridad? Fallo de seguridad completamente inadmisible en nuestra democracia. Creo que tiene que conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas. ¿Desde cuándo sabía el gobierno que se había producido ese ataque? Esa es la pregunta que hoy vamos a intentar responder. Vamos a hablar de la crisis migratoria con Ceuta, que coincide con esas injerencias a los móviles de Sánchez y de la ministra de Defensa. Y les vamos a dar espionaje al presidente y también a la titular de Defensa, es decir, anteayer. Pero ¿cómo lo supieron? Y además, ¿por qué Robles y por qué Sánchez? Mira, esa es una de las claves. Cuenta el periódico El Confidencial, y lo vamos a ver, que las alarmas saltaron hace aproximadamente 15 días cuando en un control, digamos, del móvil de Robles se detectó ese hackeo. Aquí ven el titular. No fue un control aleatorio, Susana, fue a petición de la ministra. Entregó su móvil al Centro de Criptológico Nacional. Vamos a ver aquí cómo fue toda la secuencia y lo examinaron aproximadamente durante 24 horas. Cuando se verificó la intrusión en el centro criptológico, se alertó al Palacio de la Moncloa, de acuerdo, aquí vamos a ver la secuencia, y Pedro Sánchez también entregó su terminal y pudieron alertar también de una intrusión o de dos en el caso de Pedro Sánchez. ¿Son los únicos miembros del gobierno espiados, que nos conste? Según el Ejecutivo, se está investigando al resto de ministros. Pero ojo, ¿por qué? Porque leemos en varios medios que hace ya un año ya se había espiado a la exministra de Exteriores, González Laya, y que el gobierno lo supo entonces. Lo cuenta el Confidencial y lo cuenta también El País. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuándo supo el gobierno que había sido hackeado? Pues mira, depende de las fuentes, Susana. Según el ministro Bolaños fue anteayer, como decíamos, pero según, por ejemplo, el periódico ABC, el gobierno lo sabía desde hace meses. ¿Y qué sabemos de la información que han robado? Pues mira, sabemos cuánta información hay, Susana, esto es interesante, cuánto han robado, pero no sabemos qué contenido, el material concreto. A Pedro Sánchez ni más ni menos le robaron 2,8 gigas en un primer intento, en una primera intromisión, y después 130 megas. ¿Cuánto es? Pues mira, Susana, hemos calculado que pueden ser más de 1.500 fotografías, centenares de PDFs, de informes oficiales, vídeos, conversaciones, mails. No se sabe el qué, sino solo sabemos el cuánto. ¿Quién está detrás? ¿Qué podemos especular? Es una de las cosas que no dijo ayer el ministro Bolaños. Habla de amenaza ilícita, es decir, no autorizada, que esto es muy interesante por ningún tipo de juez. Y también habla de amenaza externa, es decir, que no se ha hecho desde ningún organismo del Estado. La pregunta ¿es internacional? ¿Viene de fuera de nuestras fronteras? ¿Viene de alguna corporación privada en España? No lo sabemos. Eso es lo que da a entender el gobierno. Fuentes de Moncloa nos hablan de eso, de que podría ser bien un gobierno, bien una corporación. Bueno, por último, ¿qué ocurrió en España en esos 2 meses? Vamos a ver el calendario, si te parece, porque lo hemos preparado. El motivo exacto no sabemos por qué les espiaron, sí lo que sucedía, nos preguntas. Lo podemos resumir en 4 cosas. Primera de ellas, 4 de mayo del 21, contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones y el abandono de la política del que había sido el vicepresidente del gobierno. Otro, fundamental, la crisis diplomática y migratoria que ocurría 2 semanas después con Marruecos, ya que España había acogido, recordarán ustedes, al líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. Esto provocó el qué, una avalancha de inmigración de en torno a 8.000 personas que saltaron la valla de Ceuta. Y en mayo de hace un año se estaba ultimando el qué. A ver, ¿dónde está la fotografía? A ver si ven. Bueno, aquí, este pacto de gobierno de la Generalitat de Cataluña entre Esquerra Republicana y Junts. Y en junio, 2 hechos concretos. Por último, ahí lo vemos en junio, esta cumbre de la OTAN que fue en Bruselas, y al final de mes ya se estaban preparando todos los indultos a los presos del procés. Bueno, indudablemente lo más interesante de lo que nos has contado es la crisis migratoria de Ceuta. Lo digo porque, en fin, luego hablaremos de Rabat y el papel que podía haber tenido en todo esto los servicios secretos marroquíes. Pero Moncloa saben que solo informó ayer a Yolanda Díaz del contenido de la rueda de prensa que iba a dar Bolaños. Dijo los primeros días que el sistema Pegasus solo lo tenían los gobiernos. ¿Cabe
la posibilidad de que otras organizaciones no gubernamentales también lo tengan? Sí, por supuesto. Cualquier organización no gubernamental afín a las centrales de inteligencia de cualquier gobierno puede acceder a ello. De hecho, nosotros tenemos constancia de la existencia de teléfonos infectados con Pegasus desde hace más de 2 años en España. ¿El origen de esa...? Es muy complicado de saber, porque la parte que sabemos, porque evidentemente pues es un sistema que está evidentemente muy bien pensado, es muy eficaz, tiene muchísima inversión en desarrollo detrás, y una de las ventajas que tiene es que procura pasar muy desapercibido. De hecho, es muy complicado de detectar. Entonces, en ese entorno, nosotros ya habíamos detectado que gente que no tenía que ver con el gobierno, algunos que sí. ¿Periodistas? Periodistas sí hemos cogido muestras de interceptación, o sea, es decir, de espionaje electrónico, pero no era Pegasus y tenían que ver con periodistas en Marruecos. Es decir, en 2019 vosotros detectáis que periodistas españoles, ¿no? No periodistas, personas en España. Estamos hablando de altos... Personas en España han sido espiadas con un sistema que no es el Pegasus, pero que sí que el origen del espionaje parte de Rabat. Puntualizo, si me permites. Nosotros detectamos la existencia de Pegasus como tal ya en 2019, en distintos cargos, algunos relacionados con la política en otras etapas, y detectamos también con altos directivos de empresas, encontramos también las mismas muestras. Posteriormente, cuando se abre este escándalo, además relacionado también con el tema de México y el espionaje a periodistas, periodistas que estaban en Marruecos, detectamos sistemas de espionaje, pero en este caso no fue Pegasus. Vale. Apuntan muchas sospechas ahora mismo a Marruecos. Apuntan. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pues que es uno de los que tienen licencia de uso de Pegasus, pero realmente que esté demostrado que están ellos detrás, habría que trazarlo, habría que verlo y luego, sobre todo, entender realmente cómo se puede llegar a dar, sabiendo los mínimos de seguridad que va a tener un dispositivo como el del presidente. Marruecos ha habido como 10.000 infecciones, ¿no? Claro, claro. Incluso se les acusa de haber espiado hasta al propio Macron. Pero lo que cuenta hoy OK Diario es que Israel se quedó muy sorprendido porque Marruecos estaba utilizando este sistema de manera masiva y que les dio un toque de atención. Bueno, eso tiene una implicación que hay que entenderla desde el punto de vista comercial. Si estamos hablando de que Israel es capaz de controlar qué tipo de infecciones existe, el problema es doble, porque no solo lo está utilizando la central de inteligencia, sino el proveedor del servicio. Ya. Entonces, aquí, desde un punto de vista técnico, creo que el problema es mayor todavía. Que siempre porque pasa, Israel tiene información. porque siempre pasa por los servidores de NSO. La información va del teléfono que ha sido infectado a los servidores de NSO y de ahí al que lo ha comprado. Siempre, para que lo entienda nuestra audiencia, siempre hay un gran hermano que es el Estado de Israel. Pero es que Israel ha sido espiado. Bueno, una empresa israelí. El Estado, la empresa es israelí. Hay un acuerdo precisamente para el uso de tecnología de doble uso en el que para hacer este tipo de exportaciones se tiene que pedir un permiso, una autorización gubernamental. En este caso se supone que NSO la ha tenido que pedir y la tiene concedida, con lo cual cuando está exportando ya sea a centrales de inteligencia o a corporaciones... Eso se desmadró. Se desmadró en el momento de que policías israelíes accedieron a eso y espiaron a los propios ministros del gobierno israelí. Ahí es cuando NSO entra en la lista negra de Estados Unidos porque ya no se fían de NSO ni está bajo control del gobierno israelí. Oye, dejadme que, Manuel, enseguida voy contigo. ¿Tú dudas de la versión del gobierno, por cierto? Totalmente. Totalmente. Bueno, luego nos dices por qué, pero...